Vamos a Mateo capítulo 2. Vamos a leer un evento muy llamativo en la vida del nacimiento de nuestro Señor, y fue la visita de los magos. Vamos a empezar leyendo ahí, pero no vamos a leer solo allí. Vamos a leer a partir del verso 1 hasta el 12, si me acompañáis. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Vaya morro, ¿no? Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Aquí vemos, decía antes, un evento llamativo, porque aparecieron unos magoi. ¿Qué eran estos magoi? No eran 3 reyes magos, como la tradición suele marcar. No se sabe cuántos eran, lo de 3, porque hubo 3 regalos, entonces de ahí se sacó en conclusión que podrían haber sido 3. Los nombres, obviamente, se los inventó alguien en la Edad Media. Melchor, Gaspar, Baltasar y se cayó, son 4, ¿no? Son todos nombres inventados, y el hecho de que fueran reyes también. La Biblia habla que eran magoi. Los magoi eran un tipo de, entre astrólogos y astrónomos persas. De hecho, a este grupo, formaba parte el profeta Daniel cuando estaba en la cautividad. O sea que los magoi, entre sus conocimientos, que eran una mezcla de las ciencias de la época y que también tenían la astrología y la astronomía entre ellas, también tenían las enseñanzas de la palabra de Dios a través de Daniel. Así que llegado el momento, nos dice aquí, en este caso Mateo, que aparecieron algunos de estos magoi para buscar al rey que había nacido. Y aquí vamos a ver varias cosas, porque primero no vamos a hablar tanto de los magos como de Herodes, porque al final los magos vinieron buscando al niño rey. Pero vamos a ver qué pasó con Herodes, porque nos dice el verso 3 que cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Sobre Herodes el Grande, que era un gran pillo también, decía César Augusto, gracias, el César, el emperador romano de la época, que hubiese preferido ser antes el perro de Herodes que el hijo de Herodes. Tan malo fue Herodes con su propia familia incluso. Fue brutal. Masacró a varios de su familia por diversas cosas, por celos, por diversas razones que no vienen al caso. Pero ese era Herodes, este rey. Y vienen con esa noticia y claro, se turbó. Nació un niño rey. Él conocía las profecías y sabía que se había prometido por parte de Dios un descendiente de David, que vendría a tomar el trono de Israel. Y entonces, ¿qué trono era el que empezó a tambalearse? En Argentina se habla de serruchar el piso a alguien. O sea, imaginaros que uno está sentado en una silla de un trono o en silla de jefe o lo que sea, y viene alguien desde la planta de abajo y serrucha
mover el andamio, bueno, algo similar, ¿no? Alguien viene, se rucha en el suelo y ¡pum!, uno cae con trono y todo. Y eso es lo que evidentemente temió Herodes. Su trono estaba en peligro, por eso se turbó, no por el nacimiento de un niño. Sí, de hecho él pasaba de todos. Algo que me viene a la memoria para ilustrar el corazón de Herodes, no lo quería nadie, ni sus súbditos, ni nadie. Entonces, cuando estaba próximo a la muerte, dio orden a sus más cercanos de que cuando él muriera, reuniera a todos los líderes del pueblo judío y los matara, para que por lo menos alguien llorara. Ese era Herodes. Vaya, ¿no? Un Hitler de aquella época o uno de estos personajillos de aquella época. La cuestión es que se turbó porque su trono podía estar amenazado. ¿Qué hizo entonces? Buscar al niño. Intentó buscar al niño. Entonces, ¿para qué? Obviamente, no era para invitarlo a cenar, sino que era para matarlo. Si vemos a partir del verso 4, dice que entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y los escribas, les preguntó e indagó. Claro, había profecía. Dijo, bueno, ¿dónde iba a nacer? ¿Dónde habría de nacer? ¿Dónde lo busco? Y entonces le dijeron los escribas y sacerdotes, verso 5, le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y les cita, dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y claro, esta profecía de Miqueas era justamente la que hacía temblar a Herodes. ¡Wow! Este gobernante, ¿en lugar de quién va a gobernar? Entonces, tramó todo un plan conspiratorio, Herodes, intentando manipular a los magos para que buscaran a este rey que había nacido y una vez que lo encontraran, les pasara por WhatsApp o como sea la ubicación del niño rey para ir obviamente, dice, para ir a adorar, dice por allí, ¿no? Dice, vaya morro, decía cuando lo leía yo, porque es la palabra que me viene, el verso 8, que dice, avisadme para que yo vaya también y le adore. La cuestión es que se fueron los magos y este hombre nos dice en el verso 16, bueno, entre medio, pero no vamos a leer todo, Dios advierte a los magos, viene el tema de reyes, ¿no? A los magos, de que no vuelvan por el mismo camino, que no le den la oportunidad a Herodes de informarle dónde estaba el niño. Y entonces nos dice a partir del verso 16, Mateo, en este capítulo, dice, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Mandó a matar a todos los niños, de 2 años para abajo. Seguramente calculó incluso hacia arriba, decir, bueno, a ver, para que no se me escape seguro. Y mandó a matar a todos los niños de la aldea de Belén. Ahí vemos, por un lado, la crueldad de Herodes, y por otro lado, la desesperación que tenía por matar a este niño rey, al Mesías. Pero Dios se había adelantado y unos versículos antes, a partir del verso 13, nos dice cómo un ángel advirtió a José de que tenía que marcharse. La cuestión es que este Herodes, con todo el poder y la autoridad que tenía, finalmente murió él, pero no encontró al niño rey. No pudo encontrar al rey, no pudo encontrar al Mesías. Él no lo buscaba para adorarle, evidentemente, pero no lo pudo encontrar de ninguna manera. Pero también hay otros que lo buscaron, por lo menos por orden de Herodes, y eran los escribas y sacerdotes. Ellos, recordemos que en el verso 4 los reunió Herodes y les consultó e indagó sobre dónde habría de nacer el Cristo, dónde habría de nacer el niño. Y ellos primero esperaban al Mesías y enseñaban acerca del Mesías. No les era ajeno. Ellos estaban esperando al Mesías. Todo el pueblo de Israel estaba esperando el nacimiento de este niño rey. De hecho, dicen los historiadores que cuando nacía un niño, siempre un saludo, un deseo, ahora que hablábamos de hablar palabras de bendición sobre los hijos, era que ese hijo
fuese el Mesías. Era un deseo de bendición para una madre, que pudiese ser la madre del Mesías. Y los principales sacerdotes y los escribas tenían teóricamente en su corazón la espera, el deseo, el anhelo de que viniera este Mesías y la enseñanza de este Mesías y lo que él significaría. Sin embargo, también sabían dónde buscar, porque cuando Herodes les preguntó, ellos contestaron correctamente. De hecho, citaron a Miqueas, citaron las Escrituras, que ellos conocían seguramente prácticamente de memoria, porque eso era lo que hacían, pero no había en ellos corazón. No había en ellos vida, había religión. Y para ellos realmente no había esa urgencia espiritual en buscar a ese Mesías. Y ellos que sabían incluso dónde buscar, que sabían todas las profecías que había volcado sobre ese Mesías, incluso conocían el libro de Isaías, que hoy decimos, pero que más claro que eso de que iban a ser y cómo iba a ser el Mesías, y sin embargo tampoco encontraron al Mesías. Herodes porque lo buscaba para matar. Los sacerdotes y los escribas que debían buscarlo para adorarlo, tampoco lo encontraron. No se preocuparon mayormente en buscarlo. Ahora, no encontraron al Mesías estos sacerdotes y estos escribas, pero 33 años después mandaron a matar al Mesías cuando ya era adulto. Claro que era plan de Dios, no era su poder, pero no lo encontraron cuando nació. Y cuando lo encontraron fue para matarlo, ni más ni menos. Pero yo no me quiero centrar tanto en quienes no encontraron al Mesías, porque aquí vemos que ni el rey Herodes, ni los sacerdotes, levitas y escribas encontraron al Mesías. Pero alguien encontró al Mesías, porque al fin lo que me importa no es tanto quién no. Me importa ver si alguien sí. ¿Y qué diferencia había entre aquellos que no lo encontraron y aquellos que lo encontraron? ¿Seguimos? ¿Seguimos, sí? Vamos entonces a partir del verso 8. A ver, no, vamos a avanzar. Bueno, hemos relatado que estos reyes se volvieron, pero vamos a saltear algo e ir a Lucas capítulo 2. No quiero tampoco rodear innecesariamente la situación. Vamos a Lucas capítulo 2, porque aquí, en Lucas capítulo 2, nos encontramos con algunos que sí encontraron al Mesías. Lucas capítulo 2. Vamos a leer unos cuantos textos. A partir del verso 8, después de empezar este capítulo relatando el nacimiento de Jesús, dice que en el verso 8, en la misma región, había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres con quienes el Señor se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Hasta aquí. Aquí vemos a otros personajes. Vemos a unos pastores que estaban cuidando del rebaño en la noche en el campo. No vamos a entrar en detalles sobre las fechas, ni mucho menos, para no abrirnos hacia donde no interesa. Pero vamos a ver un poco de los pastores.
Yo aquí me apunté 4 o 5 cosas sobre ellos que para poder describir sucintamente qué lugar ocupaban dentro de la sociedad. Primero, eran de los más pobres entre el pueblo, porque aquellos pastores, la mayoría no eran propietarios de las ovejas, eran cuidadores de ovejas. Por tanto, eran no solamente de los más pobres entre el pueblo, sino que eran de los más bajos en la escala social. Ninguno de ellos vivía, obviamente, en ningún palacio. Ellos eran de lo más pobre y de lo más bajo en la escala social. También eran sencillos, obviamente con escasa cultura. No eran hombres que tuviesen mucha formación. Lo que más ellos seguramente hablarían en ese momento, arameo y ovejo, ¿no? Como 2 lenguas, porque si dormían y todo con las ovejas, imaginaros, ¿no? Pero también, si uno pasa tantas horas con una oveja, ¿qué se le pega? El olor a oveja. Así que imaginaros, ¿no? Estos en el campo, sucios, con olor a oveja, con poca cultura, que probablemente ni siquiera hubiesen escuchado, no habrían escuchado nunca la profecía de Miqueas de que vendría ese Salvador. Claro que lo esperaban, porque todos esperaban al Mesías, pero seguramente ellos no conocían las Escrituras, dónde estaban, no estaban en condiciones de presentarse frente a un rey, porque imaginaros, si estaban como estaban, olían como olían, seguramente no tenían palabras bonitas para decirle al Mesías, porque no tenían muchas palabras. Básicamente, son la antítesis de Herodes y de los sacerdotes. Si había algo diferente a Herodes y los sacerdotes, totalmente en la acera opuesta eran estos pastores. En todos los sentidos, social, cultural, de limpieza también. Eran todo la otra cosa, lo opuesto. Y entonces vamos a ver qué hizo Dios con ellos. Porque dice el verso 9, dice, y el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ellos no estaban en palacio, no estaban en el templo como los sacerdotes, ellos no tenían nada de esplendor humano alrededor, salvo que brillara alguna oveja o una luciérnaga por la noche. No había resplandor, no había nada de valor alrededor de ellos. Pero miren, el Señor les mandó un ángel que se presentó delante de ellos, y no solamente el ángel, sino que la gloria de Dios los rodeó de ese resplandor. Dios les hizo ese regalo de reconocimiento. Lo que no tenían en lo humano se los dio en lo espiritual. Les dio el ser rodeados por la presencia de Dios y que un ángel les hablara. Ya no eran, vamos a consultar a los sabios. Era un mensajero directo de parte de Dios que vino a explicarles a estos pastores lo que estaba pasando muy cerca de ellos. Y entonces miren, versos 10 y 11 les dicen, os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Aquí el ángel les revela varias cosas a los pastores. No vamos a profundizar demasiado, pero sí vamos a decir, primero, les dice, ¿dónde ha nacido? Aquí no tuvieron que empezar a investigar, hubo una revelación directa. Dios mandó un mensajero que les dijera directamente dónde, pero también detalles del quién, porque miren, dice, se me ha perdido, verso 11, dice, en la ciudad de David, el dónde, ha nacido un Salvador. Pero además, más detalles, obviamente estaba profetizado el Salvador, pero ese Salvador les dice, es Cristo. En el original, la palabra Cristo significa ungido, y era el ungido al que estaban esperando, el ungido de Jehová. Y él dice, ha venido el Salvador en la ciudad de David, en Belén, que es el ungido de Jehová, y además les dice, y es el Señor, o sea, Dios mismo. Miren todo lo que en 4 palabras Dios le reveló a través de este mensajero a estos pastores que eran lo más bajo. Eran los últimos a los que nadie hubiese pensado ir a consultar o pensar que Dios hubiese interesado por ellos. Es decir, bueno, ¿os acordáis de David? Cuando fue el profeta Samuel a ungir al rey, dijo, bueno, a la casa, y cuando el padre dice, bueno, a ver,
le presenta al hijo mayor, o sea, el hermano mayor de David. No, este tampoco, este tampoco. ¿Y no tienes más hijos? Bueno, sí, tengo al más pequeño, David, pero está entre las ovejas. Estaba entre las ovejas, también como estos pastores, oliendo a oveja también, el menospreciado. Ni siquiera lo mandó a llamar junto con los otros. Pero ese era el que Dios había escogido. Y aquí vemos que otra vez los escogidos para la revelación directa de parte de Dios no fueron los líderes religiosos ni los líderes políticos. Fueron los más pobres de todo. Y la revelación espectacular. Porque ¿desde dónde? Pero además, ¿quién? Y su realidad como Dios hecho hombre. Porque la palabra el Señor en el original griego es kurios, que se usaba, significa Señor o amo, y se usaba en ese momento, desde la época del siglo III a.C., en las escrituras traducidas al griego, que usaban mayormente en esa época, habían traducido Señor como kurios. Entonces, cuando a un judío le hablaban de esa palabrita, sabían que estaban hablando de Dios. Así que todo eso Dios reveló por su gracia a estos pobres. Ahora, también algo más, verso 12. Y esto les servirá de señal. O sea, incluso les da una señal. La palabra en el original significa una señal milagrosa. Habla de una señal eventual preparada para ser una evidencia. Y dice: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí les da la señal para reconocerlo. Es como cuando vemos en las películas esas citas a ciegas que se hacen por ahí por teléfono y dicen, bueno, ¿y cómo te reconozco? Bueno, ponte una rosa roja en la solapa y yo te reconoceré, ¿no? Y de ahí siempre aparecen los errores y las confusiones en las películas. Pero aquí dice, la señal era más clara, porque hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, niños envueltos en pañales, normal, pero en un pesebre ya era algo llamativo, como para decir, bueno, que sea una señal. Seguramente en Belén había un niño solamente envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero algo más recibieron estos pastorcitos. Dice, y de repente, verso 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los hicieron partícipes, Dios los hizo partícipes de la adoración celestial. A estos, los ángeles estarían cantando, tapándose la nariz, probablemente por el olor que tendrían. Probablemente son a los que menos hubiesen pensado los ángeles que los enviarían, porque claro, imaginaros, ¿no? Si yo soy un ángel, digo, bueno, si voy a ir de mensajero, ¿a dónde voy a ir? Al sumo sacerdote. El Señor me va a mandar seguramente al templo a avisarle a los sacerdotes, a los levitas, miren que ya nació el Mesías. No. Los pastorcitos, estos menospreciados, esos incluso no solamente recibieron la revelación directa, sino que además fueron partícipes de la adoración celestial. Pero si seguimos y vemos al verso 16, vamos a saltear algunas cositas. Dice, fueron deprisa y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. La señal. Ellos lo hallaron. Herodes no lo halló, los sacerdotes no lo hallaron, pero los pastorcitos lo hallaron. Y dice, hallaron al niño acostado en el pesebre, verso 17, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Se convirtieron estos pastorcitos sin letras en los mensajeros de Dios a los hombres. Fueron los que dieron testimonio, fueron los predicadores, los que llevaron ese primer evangelio, fueron los primeros hombres que predicaron esa buena nueva. Antes que ellos solamente un ángel había proclamado esa buena nueva. Pero ahora los primeros predicadores eran estos pastorcitos de pocas letras, de pocas palabras, con una ropa que no era la adecuada para estar delante de un rey, pero seguramente su corazón sí era el adecuado. Y por eso Dios los llamó y los escogió y les dio esta gracia, que lo encontraran.
y además que pudiesen ser los que predicaron sobre este rey, los primeros que predicaron. Ahora, vamos a seguir con la historia. ¿Me acompañáis? Vamos un poquito más adelante al verso 21. Porque Dios nos permitió en su palabra que hubiese varios protagonistas secundarios de esta parte de la historia, porque el protagonista primario obviamente es Cristo mismo, ¿no? Pero nos dice, verso 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, esto es a Jesús obviamente, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir con él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una pausa por aquí. Aquí vemos otro personaje, un tal Simeón. No nos dice nada de ningún cargo. No dice que fuese sacerdote, no dice que fuese un maestro de la ley, nada. Un hombre. Y un hombre con un nombre. Un nombre que significa oído, ser oído. Pero vamos a ver un poco. Primero se cumplieron, dice la palabra, los 8 días para la circuncisión. Era parte del pacto. No podía faltar en el Señor, en el Mesías, que habría de cumplir toda la ley para representarte a ti y a mí y morir por nosotros. No podía fallarle nada. Entonces, el primer punto del cumplimiento de la ley era el ser circuncidado al 8º día. Y al 8º día, aquí vemos que a los 8 días le pusieron por nombre Jesús. Este nombre dado proféticamente, que significa salvación de Jehová. Entonces, el nombre Jesús, que le había sido puesto proféticamente, aquí le es puesto en el momento de la circuncisión. Pero dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, aquí dice de ellos, pero en realidad lo que necesitaba purificación era la mujer, según la ley. Cuando nacía un varón, debían guardar 40 días, lo que hoy diríamos una cuarentena religiosa, ¿no? De hecho, por aquí tengo los textos. Había 2 ceremonias que tenían que cumplir en este caso. Una era la redención del primogénito y la otra la purificación de María. La purificación de María, decía antes, por un hijo varón eran 40 días. Si era una mujer eran el doble. Yo no saco conclusiones de ahí, cada uno que saque la conclusión que quiera, pero el Levítico 12:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Van 7 días. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, o sea 40 u 80,
Traerán al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanza los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Aquí vemos varias cosas. Uno, el cumplimiento de esta ceremonia de purificación a los 40 días. También otro detalle anexo, que aquí, además de esos 40 días, habla de que ofrenda debía darse por la purificación. Y claro, lo normal era ofrecer delante del Señor, dice, un cordero de un año y un pichón o una tórtola. Pero, dice, si no tiene dinero para un cordero y una tórtola o un pichón, entonces que sean 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Y qué ofreció Jesús? Por Jesús, 2 tórtolas o 2 pichones. O sea que aquí vemos que no era una familia de dinero, la familia de Jesús. Pero también presentaron otra cosa, que era el rescate, la redención del primogénito. En Números 18, no digo que lo busquéis porque simplemente es para ilustrar, dice: todo el que abre matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundo redimirás. En cuanto a su redención, de un mes lo redimirás, según tu valuación, por 5 siclos de plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 jeras. O sea, aquí nos decía que todos los primogénitos de los animales debían ser entregados en ofrenda al Señor. Pero de los animales inmundos, como un burro, por ejemplo, y de los seres humanos, debían ser redimidos por el pago de un tributo al templo. Y aquí nos habla de jeras, pero más o menos tenía que ver con unos 60 gramos de plata. O sea, era importante. Y estos son lo que fueron a hacer, estas 2 ceremonias fueron las que fueron a hacer al templo con Jesús. Y entonces, estaban allí con estas 2 ceremonias, y lo llamativo de esto es que ningún sacerdote ni levita de los que estaban ahí se dieron cuenta de quién era por el cual se venía a ofrecer el sacrificio, la ofrenda. Ninguno de ellos dijo: ¡wow, el Mesías! Ninguno de ellos reconoció al niño rey, al que estaban buscando hace unas semanas atrás. Tampoco el rey, cuyo palacio estaba anexo al templo. O sea, el que buscó a Jesús para matarlo, 40 días después del nacimiento lo tenía ahí a unos metros y no lo encontró. Los sacerdotes y levitas lamentablemente tampoco lo encontraron. Pero Dios tenía preparado un hombre. Tenía preparado a este Simeón. Y entonces, primero nos dice que es justo y piadoso. Un hombre que era temeroso de Dios. Un hombre que era devoto. La palabra piedad, Eusebia, significa también eso, devoción. Un corazón para con Dios. También dice que esperaba la consolación de Israel. Él esperaba al Mesías. También dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Todo esto en el versículo 25. Mucho para decir en lo espiritual, nada para decir en lo religioso. No había ningún cargo religioso en él, pero había una vida del Espíritu en él. Y entonces dice, verso 26, que Dios por el Espíritu Santo le había revelado que no se iba a morir hasta ver el Mesías. ¡Wow! Pero, ¿y por qué no se lo reveló Dios esto al sumo sacerdote? ¿Por qué no a los sacerdotes? Una pregunta que me da vuelta y una otra vez. Porque no había ese corazón en ellos, pero sí lo había en Simeón. Un hombre común, pero no era tan común, porque tenía un corazón devoto, un corazón temeroso de Dios. Y ahí Dios derramó al Espíritu Santo, y ahí derramó también revelación. Pero no solo esto, no solamente le dijo que no se iba a morir hasta ver al Mesías, sino que el verso 27 nos dice que movido por el Espíritu fue al templo. O sea, no me imagino, vamos Simeón, termínate rápido las tostadas que tienes que venir, tienes que ir al templo, ya. No, señores, que todavía no me he peinado. No, que vamos.
Y ahí fue, obediente al Espíritu Santo. Ahí tenemos a Simeón que, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y se ve que llegó antes, porque dice, cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en los brazos y bendijo a Dios. ¡Wow! Los que lo buscaban para más no lo encontraron, pero el que amaba su venida fue guiado y lo tuvo en sus brazos. No solamente lo encontró, lo pudo tener en sus brazos y bendecir a Dios, no por verlo de lejos. Bueno, a veces en algunos eventos hay quienes pagan. A mí me pasaba cuando no conocía al Señor. Me acuerdo de pagar por un concierto de una banda de rock en Argentina. Para cómo fue el último concierto de una banda muy conocida que se separaba. Cyrus Girán, seguramente no la conoce nadie. Pero claro, era un estadio enorme y estaban por allá abajo los 4 músicos y yo estaba ahí de lejos. Sí, los vi. Bueno, me dijeron que eran esos, ¿no? Porque yo veía ahí 4 y escuchaba música y supongo que eran los 4 músicos, ¿no? Además había mucho humo de marihuana por el lugar y todo, así que era difícil mirar. Pero bueno, era una banda de rock. Era así. Sí, yo no fumaba marihuana, pero ese día acabé medio colocado por estar allí. Pero bueno, la cuestión era que no lo vio así Simeón al Salvador. No, Dios lo llevó y lo tuvo en brazos. Otra vez, ¿quién debería haber tenido en brazos al Mesías y haberlo... el sumo sacerdote, era el Mesías. Sin embargo, dice, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. Simeón, ¿quién era este Simeón para recibir tanto? Pero no solo eso. De los versos 29 al 32 no los vamos a volver a leer, pero profetizó sobre el niño. Dios le dio profecía sobre el niño. Pero si este hombre no era profeta ni era sacerdote, pero era un hijo del reino. Era un siervo del reino. Era un hombre del reino. Era un adorador del reino. Y Dios no usa a los religiosos, usa a sus hijos. Y él era un hijo del reino. Tenía el corazón del reino. Un hombre devoto, temeroso de Dios, justo, que esperaba el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué otra definición podemos dar a un hijo del reino sino esa? Ese era el corazón que Dios buscaba. Y dice el verso 33 que incluso los padres, que ellos habían recibido palabra de Dios también, de que el santo ser que iban a ser en el seno de María eran quien era. Sin embargo, frente a toda esa manifestación se encontraron patidifusos. Bueno, no usa esa palabra aquí en la traducción de la Biblia de las Américas, pero bueno, se encontraron así, confusos, ¿no? Sí, y dice el verso 33, los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Pero ahora Simeón bendice a los padres y profetiza también sobre la madre, ¿no? No vamos a volver a leer, pero la cuestión es que Simeón también bendijo a los padres y profetizó sobre María. ¿Por qué Dios usó a alguien que no tenía ningún cargo religioso? Porque Dios no usa de lo religioso. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busca hijos que le busquen de corazón y que le sirvan de corazón. Y Simeón era uno de estos. Vamos a ver alguna cosa más de Simeón. Simeón era un hombre simple. No se le presenta ni como sacerdote ni como profeta, pero era temeroso de Dios. Eso lo dice todo. También, obviamente, era un hijo del reino. También termina al final haciendo obra de sacerdote y profeta, porque en el nuevo pacto todos los hijos de Dios somos sacerdotes y todos podemos hablar en nombre de Dios. El nuevo pacto es algo totalmente diferente y ahí empezaba los albores del cumplimiento del nuevo pacto, con el niño nacido que estaba siendo presentado y empezando a cumplir con las exigencias de la ley, que después cumpliría durante los 33 años de su vida, perfectamente. Y desde ese momento la ley estaba siendo cumplida en su vida. Pero no me voy a extender más. En realidad, cada uno de estos versículos sería para extenderse durante días. Pero no me voy a extender más. Dice verso 36, porque no se acaba aquí, había otro personaje más. Y había una profetisa, Ana,
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Otra mujer, en este caso muy anciana. Vamos a ver algunas características. Primero, era profetisa. Su nombre, Ana, significa, o Hana, significa gracia. Pero no era ni siquiera de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Era de la tribu de Aser. Claro, era judía reconocida, porque se reconocía su genealogía, por tanto, era judía. Pero no era de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví. Dice que era de edad muy avanzada. Aquí hay un problema con las traducciones, porque en el griego se puede inferir dos cosas. Una es que era de 84 años, o que habían pasado 7 años desde que se casó, de su virginidad, más 84 años vividos con su marido, más los años que tenía cuando se casó, dan unos 103 años por lo menos. O sea que tenía entre 90 y 105 años, básicamente. O sea, sí, no sé. ¿El término bíblico que has usado cuál es? Un porrón. ¿Un porrón de años? O sea, eso es teología sistemática aplicada. Ana tenía un porrón de años, era muy viejita. Y sin embargo, había algo en su vida. Miren, dice, ella era de edad muy avanzada. Dice, en el verso 37, en la mitad, dice, nunca se alejaba del templo. Lo curioso es que como mujer, no podía pasar del atrio de las mujeres. O sea, eso de entrar en el templo no es que estaba en el lugar santo, el lugar santísimo, al lado del altar de los sacrificios. No, estaba fuera. Ella no podía entrar más allí de donde entraban incluso los gentiles, básicamente. El atrio de las mujeres era el atrio de más afuera. O sea, ya era donde se hacían todas las cosas, ¿no? Y donde no había ahí ofrendas ni animalitos, no había nada. Las mujeres no tenían derecho a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ni mucho menos. Pero ella estaba ahí, estaba donde podía, estaba cerca de Dios, estaba en el lugar donde se glorificaba a Dios, estaba en el templo. Claro, los domingos, ¿no? No, dice, nunca se alejaba, nunca. Pero dice, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. La palabra servir aquí es el verbo latreguo, de donde viene la palabra castellana que se usa para idolatría, mariolatría. Habla de un servicio espiritual. Cuando habla aquí de sirviendo, habla de servicio espiritual. Y dice, ¿cómo servía a Dios? Dice, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Otra mujer del reino. Otra hija del reino, que servía continuamente al Señor. No importa que no la dejaran entrar al lugar al principal lugar religioso. No, ella estaba en el lugar santísimo en la oración. Ella, donde no podían entrar los sacerdotes, entraba ella. Porque ella entraba al verdadero lugar santísimo. Así que esa era la realidad de esta Ana, esta mujer anciana. Poca cosa, seguramente menospreciada. Otra vez esta vieja pesada, en el medio. Imagínense, ¿no? Los sacerdotes con todo su pompa y esta abuela que se vaya a la casa, deje de molestar en el medio, ¿no? Pero no, era una sierva de Dios. Y a Dios sus siervos nunca molestan. A los religiosos sí. A veces, y hay muchas historias muy tristes para contar en ese sentido, ¿no? Cuando alguien se encuentra con el Señor y está en un lugar religioso y no espiritual y termina incluso echándolo. Pero no vamos a extendernos en ese tema, pero lamentablemente hay demasiadas historias. Pero ella dice algo más. Y llegando ella en ese preciso momento, ¡qué casualidad! Que podría haber llegado 1 hora antes, 2 horas después. Pero la mujer del reino fue guiada a ir en el momento preciso. En ese momento, cuando estaba ahí el Salvador, cuando estaba ahí el niño, cuando estaba el Mesías,
Dice, y llegando a ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios. O sea, lo primero que hizo fue alabar al Señor, dar gracias a Dios. Y segundo, hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, se convirtió también en una predicadora del Evangelio del Reino. ¿Quién? Ana. ¿Quién? Ana, la abuela, la viejita, esa, sí, la que está siempre orando, la que está siempre ayunando, esa que tiene cara de loca, porque parece que está siempre ahí, calladita. Sí, esa ahora abrió su boca, dejó de orar para predicar, porque tuvo revelación de parte de Dios, una hija del reino. ¡Wow! ¿Y los sacerdotes qué hacían mientras tanto? ¿Dónde estaban los sacerdotes? Estaban venido a comer unas pizzas. ¿Dónde estaban los sacerdotes, no? Ella también encontró al Mesías y dice que les predicó a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Los hijos del reino escucharon la palabra de Dios de una hija del reino. Los que esperaban realmente no eran los sacerdotes, los que en su corazón tenían el esperar al Mesías, escucharon esa palabra de predicación, teniendo el testimonio del Mesías allí. Así, Ana también encontró al Mesías, al niño rey, y dio testimonio de él. Ahora, ¿dónde estaban los sacerdotes durante todo este tiempo? Porque miren que ha pasado un rato en todo esto, ¿no? Mínimo una hora. Había cientos de sacerdotes en cada turno. Y levitas, ni les cuento, en el templo. ¿Dónde estaban? Religión sin vida. Los menospreciados, pero llenos de amor a Dios, fueron los que vivieron la presencia del Mesías. Lo reconocieron y dieron testimonio de él. Ahora, ¿me dejáis hacer un recuento de personajes? Si me decíais que no, qué problema, ¿no? Encima aquí frente a las cámaras y todo, hubiese quedado un papelón. Finalmente, ¿quiénes vieron y reconocieron al niño rey, al Mesías? Que además dieron todos testimonio acerca de él. Primero los magos, unos gentiles que para los judíos eran inmundos. Pero ellos fueron guiados ¿por quién? Por Dios a través de una estrella para llegar al lugar del nacimiento y dar testimonio y adorar. Unos pastores, lo más bajo en la escala social, también revelación directa, ángeles, pudieron ir, ver y predicar. Simeón, un anciano del pueblo sin reconocimiento religioso, también fue llevado, fue guiado, tuvo en sus brazos al Mesías, profetizó sobre él, sobre sus padres. Finalmente Ana, una profetisa muy anciana que vivía solo para servir al Señor con ofrendas espirituales. Poca cosa, ¿no? ¿Qué tienen estos casos en común? Y aquí vamos, todo esto fue simplemente el prólogo. Ahora vamos a la predicación. Tengo llaves, cuando vayáis yo cierro si me quedo solo. 1 Corintios, capítulo 1. Sí, claro, porque eso, si no tiene que darse un aguador para cerrar la puerta. Pero no. 1 Corintios 1, 26, 31, unos textos muy conocidos. ¿Estamos por allí? Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Cuán grande la misericordia de Dios! Y siguen diciendo los últimos versículos. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y vamos a ver un poco de estos versículos, porque tienen mucho fundamento para tu vida y para mi vida hoy, que es al final a donde creo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Dice que vuestro llamamiento, o sea, ninguno fue a Dios, todos fueron llamados. Aquí nos habla de gracia. Nos dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Considerad, primero,
con humildad que fuisteis llamados. Que ninguno de vosotros encontró a Dios. Dios os encontró a vosotros, os llamó y os atrajo. Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne. Es interesante porque está hablando en Corinto, una ciudad griega, y en qué se sobresalían los griegos, si no era en la filosofía. Y aquí usa la palabra, no filosofía, sino sofía. Filosofía significa amor a la sabiduría. Y aquí habla, dice, no sois muchos sabios conforme a ¿qué? A la carne. O sea, aquí en la congregación no hay muchos filósofos. Levante la mano cuántos filósofos, y seguramente no levantaría la mano ninguno. Dice, no sois muchos sabios conforme a la carne. Dice, ni muchos poderosos. La palabra aquí es dunatoi, que habla de ser poderoso, fuerte, de ser capaz de hacer algo. O sea, la verdad que ninguno de vosotros aquí, o muy pocos, dice Pablo, en realidad podéis decir que sois capaces, y podéis decir que yo soy fuerte, poderoso y capaz de hacer algo por la obra del Señor. Y dice, ni muchos nobles. Esta palabrita es muy llamativa, porque es la palabra eugenes, que lo que significa es bien nacido. Hoy diríamos, no hay ninguno de sangre azul aquí entre vosotros. Entonces, porque significa eso. Eugenes significa no tener buena parentela, no tener un buen linaje. O sea, aquí le dice, no hay de vosotros ninguno sabio, no había ninguno poderoso, no hay ninguno de buena cuna, o de buena casta, o de buen linaje. Uno diría, vaya iglesia, ¿no? Es deprimente toda esta descripción de Pablo. Pero dice, verso 27, sino que Dios ha escogido, y aquí hace todo un listado también. Si me permitís también pararme un poquito en algunas palabritas. Dice, Dios ha escogido, primero lo necio. La palabra necio aquí es la palabra moros, que significa tonto, insensato, ignorante. Dice, Dios ha escogido a lo tonto del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Quién? Los pastorcitos. ¿Quién? La abuelita. ¿Quién? Simeón. El que no tenía nada en cuanto a currículum humano, los escogió, a que llamaban tonto, para tener reconocimiento de la verdadera sabiduría de Dios. Dice, lo débil. Aquí la palabra es astenos, la palabra griega que significa sin fuerza, frágil. Lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Porque hay muchos que se creen que tienen mucho poder o fuerza o autoridad. Pero en realidad, tú con el Señor tienes más autoridad que Trump. Porque el que tiene toda autoridad es el Señor. Por tanto, todo hijo de Dios que tiene al Señor en su corazón, en su vida, es más poderoso que el mayor poderoso. Porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Aleluya. Aleluya. También dice, escogió lo vil y lo despreciado o menospreciado. La palabra vil aquí es una palabra que sonará parecida a nobles. Nobles era eugenes, era alguien bien nacido, con buen linaje. Y aquí la palabra vil es la palabra ágenes, que significa sin linaje. O sea, dice, bueno, una cosa eran, antes decían, no hay muchos que tuviesen linaje, y ahora dice, Dios escogió a los que no tienen linaje, a los innobles, a los de baja cuna, a los que tienen una familia, como escuchábamos el testimonio recién de Ari, a los sin parientes nobles, y también a lo despreciado. La palabra griega significa a los tenidos por nada. Y a esos ha escogido Dios. ¿Cuántos de estos hay aquí? Aleluya. Todos, básicamente. Que no tenemos ni padres nobles. Mis abuelos emigraron unos de Galicia y otros, tengo un apellido de Galicia, el otro apellido de Almería, y ahí fueron, sin sangre azul, ningún ducado, ni ningún condado, ni nada de nada. Sí. Lo único que me dejó mi padre de herencia es la gota.
sea, los ataques de gotas. Después de eso, nada más. Pero gracias, Señor, por mi Padre. Y también dice, y Él escogió lo que no es para anular lo que es. ¿Por qué dice el verso 29? Para que nadie se jacte delante de Dios. Él es el único que merece gloria. Por eso, Él no escoge al grande, Él escoge al pequeño, porque el grande es Él. El que se cree grande no será usado. ¿Por qué? Porque el que quiere jactarse en la presencia de Dios, Dios no lo permitirá. Por tanto, ¿qué hará el Señor? Que tú te quieres jactar, pues no te uso. O sea, no me sirves. Si tú quieres gloria para ti, no me sirves. La gloria es mía. Mía es toda la gloria, dice el Señor. Entonces, si tú no eres de estos, sin genética valiosa, si no eres de los tontos, si no eres de los que están en debilidad, no me sirves. Porque entonces usarás tu propia sabiduría humana, tus propias fuerzas humanas, usarás el nombre de tu linaje, pero no usarás mi poder, ni mi sabiduría, ni la vida del Espíritu. Ya estamos terminando. ¿Sabes qué? Si el mundo te ve como poca cosa, si el mundo te menosprecia, si te mira y te dice, este tonto, tú eres la tonta, tú eres... Pero si mira a los padres que tienes, mira la familia que tienes, si no tienes donde caerte muerto, no tienes un duro, alégrate, hermano, porque estás en el camino exacto para ser usado por Dios. Aleluya. Aleluya. Ya para terminar, dice el verso 30, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él es el todo. Dice, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Como dijo Pablo, yo hice más obra que todos ellos. Pero no fui yo, fue el Señor en mí, fue el Espíritu de Dios en mí, fue el Señor obrando en mí, no hay mérito en mí. Pablo, él se recorrió todo el mundo conocido, predicó el Evangelio por todos lados, pero él sabía que no había mérito en él, que la obra era del Señor, y él era un simple instrumento que no buscaba ni merecía gloria. Por tanto, por gracia nos salvó y nos capacita para servirle. Si estamos vacíos, Él nos llena. Si somos débiles, Él nos fortalecerá en Él. Es lo que dice aquí Pablo. Dice, si somos necios o tontos en lo natural, Él nos llenará de sabiduría espiritual. Si no éramos de buen linaje, ahora somos del linaje de Dios. Ya no habrá cautividad porque Él nos liberta. De hecho, te recuerdo que hemos recibido profecía de que este es el año de la libertad. Por tanto, nadie que se humille a los pies del Señor continuará bajo cautividad. Si estás bajo cautividad es que no te has rendido delante de Dios. Por tanto, alégrate si eres menospreciado, menospreciada, porque estás en buen camino para ser un siervo o una sierva de Dios. Decía el Señor en Lucas 10:21, en aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Hoy estamos los que estamos aquí. Yo creo que marqueses, marquesas, no hay muchos, inteligentes, tontos. Yo no sé la vida de cada uno. Yo me conozco a mí mismo y ya me da que llorar. Pero también eso me da confianza. Porque sé que el Señor puede glorificarse en mi vida, porque yo no puedo. Que el Señor puede hacer una obra, porque yo no puedo. Y eso entonces me da confianza para que cada día, cuando me levanto por la mañana y veo todo lo que tengo por delante, incluyendo soportar a Leslie todo el día, que ya es. Te amamos, Leslie. Y bienvenida Josefina también. Me puedo levantar cada mañana sabiendo que puedo servir al Señor no por mis capacidades, sino por la gracia del Señor en mí. Así que, hermano, nadie es tan malo, ni tan feo, ni tan tonto como para no poder servir al Señor. Pero cuidado, porque nadie que sea demasiado inteligente, guapo, sabio, poderoso,
podrá servir al Señor. A veces el Señor lo primero que hace es hacernos desaprender. No sé si habéis escuchado el testimonio del pastor Radamés, que el Señor lo tuvo desaprendiendo todo lo que tenía de religión durante años antes de poder usarlo en la predicación del Evangelio del Reino. Te damos muchas gracias, Señor, porque no somos ni muchos sabios, ni guapos, ni de buena familia. No somos muchos, Señor, aquí poderosos o reconocidos por el mundo. De hecho, el simple hecho de servirte hace que muchas veces nos tengan por esos tontos. Pero gracias, Señor, porque eso hace que tú puedas usarnos, que tú te puedas glorificar en nuestra vida, que podamos hablar en tu nombre, que podamos encontrarte, reconocerte, que podamos, Señor, representarte, que podamos predicar tu palabra, todo porque no somos nada que el mundo aplauda. Pero, Señor, tú lo que buscas son corazones devotos, corazones rendidos, corazones humillados delante de ti, que reconozcan que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Y en eso nos gozamos, porque todos encajamos en eso. Nadie es tan malo, ni tan bajo, ni de tan poca situación social como para poder servirte. Y entonces, Señor, todos podemos ser aceptos en ti y podemos servirte, apoyados en ti, humillados delante de ti y recurriendo a tu sabiduría, a tu fuerza, a tu poder, a tu gloria, Señor. Gracias porque nos has llamado de diferentes lugares, con diferentes historias, pero todos tenemos una historia en especial que nos hace iguales y hermanos. Y es que un día tú nos encontraste, nos llamaste, nos dijiste ven, nos limpiaste, nos llamaste al arrepentimiento y nos has dado una nueva naturaleza, Señor. Gracias, porque eso nos hace hijos del reino y eso nos capacita para servirte. Señor, ayúdanos a morir a todo lo demás, para que tú puedas vivir y glorificarte en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.